Pero sí, ahora está apareciendo. Ahora sí ya cambia todo. Ya, doctora, perfecto. ¿Lo puede poner en pantalla completa para que veamos bien los ejercicios con los chicos, por favor? Creo que es ahí donde se tranca a veces, doctor. ¿Cambió? No. En la opción de la copita, doctora, en la parte de abajo, inferior derecha. O F5. Lo que pasa es que cuando la pongo en pantalla completa, se tranca, ¿no? ¿Se acuerdan? Ah, ya. Bueno, entonces intentemos así para evitar más. Pero ya está así, ¿no? Ya se ve bien. Sí, ya cambió. Entonces, voy a continuar, chicos. Les decía que el balance hídrico y el ritmo diurético es algo fundamental. Uno, en cuanto al manejo de pacientes, y dos, para los médicos internos que van a hacer un control de los pacientes, ¿no? Siguiente, por favor, doctora. Entonces, en sí, el balance hídrico, ¿qué va a ser? Va a ser un equilibrio entre los ingresos y los egresos de un paciente internado durante un tiempo determinado. Porque nosotros tenemos que ver cuánto líquido entró y salió en una hora, o sea, y fijar un horario determinado para que no estemos metiendo, o sea, no estemos haciendo cálculos indebidos, ¿no? Entonces tenemos que fijarnos en un horario para que eso sea real y correctamente. Generalmente hay bibliografías, hay autores que dicen que todo paciente internado con una vía periférica tiene que estar con constante balance, o sea, con un control de líquidos y un balance hídrico constante, ya que está recibiendo líquidos directamente o sea, por vía y no por vía oral. Entonces, el tema de la tolerancia el paciente no lo puede manejar muy bien. ¿Cuándo están indicados en lo que es el Hospital Trinidad, que es donde yo realicé mi internado, y en el Hospital Materno el balance hídrico? Hablando sobre adultos, todo paciente renal, en un paciente con una injuria renal aguda, tenemos que tener un balance hídrico constante para saber cómo está la función renal de ese paciente. Aparte de las mediciones diarias de creatinina, de función renal, el balance hídrico también tiene que ir de la mano con estas pruebas. En pacientes posquirúrgicos complicados, ¿por qué hablamos de pacientes posquirúrgicos complicados? Porque muchas veces en una cirugía complicada, por el tema de uso de anestésicos, a veces se colocan hemocomponentes. En cirugías abdominales muchas veces se hacen lavados de lo que es la cavidad abdominal, vísceras, y no nos olvidemos que el peritoneo juega un papel importante con los líquidos. Entonces también todo paciente posquirúrgico de una cirugía complicada tiene que estar con un balance hídrico estricto. Los deshidratados también son pacientes propensos o sea, no propensos, como se les digo, candidatos a tener un balance hídrico, sobre todo en pacientes añosos. Aquí podemos hablar de pacientes pediátricos, pacientes cardiópatas, para no hacer una sobrecarga de golpe y tener un control constante de los líquidos, ver que el paciente no se nos esté encharcando y, bueno, llegar a otras patologías, ¿no? Las hipoproteinemias también es un constante balance hídrico por el tema de que es muy, o sea, por la formación de edemas, la sobrecarga en pacientes adultos es complicada también, pacientes hepatópatas, cardiópatas, como ya dije, y pacientes que están con vía periférica, como dije en un inicio, ¿no? Vía periférica, vía central, por las que metemos bastante cantidad de líquidos, y pacientes que no están conscientes, pacientes intubados, pacientes sedados, pacientes con ACV. Todo esto nosotros vamos a ir viendo y eso nos va a decir si nuestro paciente está con una buena función renal, si le estamos metiendo la cantidad adecuada de líquidos o no. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo se hace el balance hídrico en adultos? Nosotros vamos a tener lo que son todos los ingresos, todos los egresos, que eso por su mismo nombre sabemos, y ya más adelante voy a ir explicando, las pérdidas insensibles y el agua metabólica. ¿A qué nos referimos con estos últimos dos, que muchas veces uno se queda un poco pensante? Las pérdidas insensibles son las pérdidas que nuestro cuerpo tiene durante todo el tiempo, pero que nosotros no podemos medir. A grandes rasgos vamos a hablar sobre el tema del sudor, sobre la pérdida de líquidos en la respiración, en el habla,
y eso se hace mediante una fórmula. Entonces vamos a verlo ahorita más adelante sobre las pérdidas insensibles, que son muy importantes para tener un buen control del balance hídrico. Y el agua metabólica se refiere en cuanto a la formación de agua por el mismo metabolismo que el cuerpo tiene, al convertir algunos nutrientes, sobre todo los compuestos hidrogenados, que después del proceso que hemos visto en bioquímica y todo eso, llegan a producir llegan a producir agua que también tiene que contar dentro de nuestro balance hídrico. Ojo aquí, el agua metabólica solo la tomamos en cuenta en pacientes mayores. En pacientes pediátricos el agua metabólica no cuenta. Siguiente, por favor. Entonces, hablando ya de lo que son las variables y las fórmulas del balance hídrico, vamos a tener que son los ingresos, que como podemos ver es la sumatoria de todos los líquidos que el paciente ha recibido, medicaciones, sueros, si se le hacen hemocomponentes, transfusiones sanguíneas, nutriciones parenterales, todo lo que le vayamos a poner al paciente va tanto por vía oral como por vía endovenosa. A eso nos referimos con los ingresos y en nuestra fórmula va con una I latina. Los egresos lo vamos a manejar con una E y viene a ser la sumatoria de todas las pérdidas que el paciente ha tenido durante ese lapso que vamos a definir. Entonces puede ser diuresis, pueden ser vómitos, drenajes, si el paciente tiene drenajes después de un postquirúrgico. Si es un paciente que requiere diálisis y se ha sometido a sesiones de diálisis, un paciente cuando termina su diálisis en su hoja del servicio te dice cuánto se le ha retirado en esa sesión, entonces eso también tiene que contar en nuestro balance hídrico. Incluso en pacientes delicados, en pacientes complicados, hasta las tomas de muestra de sangre de 5 ml, cuando se toma para hemocultivo, que se toman bastantes, o sea, una gran cantidad de muestra, también se cuenta en lo que es el balance hídrico. Tenemos las pérdidas insensibles que yo les decía. ¿Cómo vamos a medir estas pérdidas insensibles? Esto lo hacemos mediante superficie corporal, ¿no? Que aquí es muy importante el peso del paciente. Muchas veces en nuestro servicio de medicina interna, por el tipo de paciente que tenemos, pacientes añosos, muchas veces son pacientes que no pueden levantarse, pacientes que están postrados en cama, es un poco complicado el peso, pero es muy importante tener el peso para las pérdidas insensibles. Entonces hacemos peso por 0,5 por 24 horas. La variable de las 24 horas varía según el tiempo en que se nos pide el balance hídrico. Hay pacientes que se hace cada 6, incluso hasta cada 3 horas, dependiendo de la gravedad que tenga el paciente, y lo hacemos en base a las horas. El agua metabólica la sacamos en base a las pérdidas insensibles con una fórmula. Por decirle, si mis pérdidas insensibles fueron 600, hago pérdidas insensibles entre 3, mi agua metabólica va a ser igual a 200. Y ya, para ir a una fórmula más simplificada, vamos a tener lo que son el total de ingresos, que son todos los ingresos sumados con el agua metabólica, y el total de egresos, que va a ser todos los egresos junto con las pérdidas insensibles. Entonces, como vemos al lado derecho de la diapositiva, la fórmula simplificada del balance hídrico va a ser total de ingresos, perdón, aquí puse más, pero es menos el total de egresos. ¿Se entendió hasta ahí? ¿Alguna duda? Gracias, doctora. ¿Alguna duda sobre cómo va a ser la fórmula del balance hídrico hasta aquí, chicos? Sí, doctor, disculpe, ¿puede volver a explicar desde dónde está el agua metabólica, por favor? Ya, entonces decíamos, una vez tenemos las pérdidas insensibles, que lo hacemos con esta fórmula de superficie corporal. Perdón, un momentito, por favor tomen en cuenta todo lo que les está diciendo el doctor, porque esto es muy importante. Tienen que saber tal cual la fórmula. Eso lo tienen que hacer todos los días de su vida, o sea que tomen atención. Si no entienden algo, pregunten en cuántos ml o de dónde sale, qué son. Por favor, es importante que tomen atención a todo lo que está explicando.
Ya, entonces, continúa. Pregunta. Sí, dígame. Esto siempre es por 24 horas, ¿no? No, como le decía, el tema de las 24 horas va a ser variable. Por decirle, la doctora Rita le dice, a ver, Ariana, al paciente de la cama 8, sáquemele el balance hídrico de 6 horas. Entonces, aquí su fórmula va a ser peso del paciente por 0,5 ml por 6 horas, para tener las pérdidas insensibles de 6 horas. Me dejo entender, la variable de las horas va a ser según a lo que el médico requiera saber del paciente. Por eso aquí es muy importante tomar en cuenta el tema de las horas. Sí, gracias. Muy bien. Entonces, una vez tenemos las pérdidas insensibles, el agua metabólica, ojo aquí, si mi pérdida insensible fue mal sacada, por ende mi agua metabólica también va a estar mal y todo mi balance hídrico va a ser un balance hídrico no real. Entonces, mi agua metabólica, una vez obtenida mis pérdidas insensibles, como les decía, son 600, dividido entre 3, mi agua metabólica va a ser 200. Ahora, el total ingresos viene a ser mis ingresos sumado con el agua metabólica que ya he obtenido. Entonces, este va a ser mi total de ingresos más agua metabólica. Y el total de egresos vamos a tener la pérdida del paciente por diuresis, por vómitos, por tomas de muestras, por todo eso, más las pérdidas insensibles que yo he obtenido. Entonces, por decirles, tengo 1.500 de ingreso, de total ingreso y tengo 500 de total egreso, ahí ya vamos a tener un balance de 1.000, ¿no es cierto? Un balance positivo de 1.000, y esto ya lo vamos a ir viendo. Entonces, yo primero quiero que se quede bien fijado el tema de la fórmula. ¿Hay alguna duda hasta ahora? Doctor, aquí en el rango ¿hay algún rango en el caso de la pérdida en agua metabólica, doctor? ¿Un rango de qué? Perdón, no entendí la pregunta. Para sacar el agua metabólica, ¿cómo la sacamos aquí para dividirla? Por eso, el agua metabólica... ¿Va a salir de la pérdida insensible? Exacto. Primero tengo que tener mis pérdidas insensibles siempre. Y no se puede decir que hay un rango de agua metabólica normal o no, porque eso es una medición en base al peso del paciente. Entonces, rangos normales del balance hídrico sí le podría dar, pero no o mejor dicho, no de las pérdidas insensibles y del agua metabólica, porque eso depende netamente del paciente. Ya. Pero eso en general, perdón, por ejemplo, el agua metabólica, tanto como las pérdidas insensibles, tienen unos valores referenciales normales, que me imagino que es lo que pregunta el alumno. Por ejemplo, si te sale una agua metabólica de 1.000, obviamente ya sabes que está mal. Que está encharcado. O tu resultado está muy mal, digamos, si tu pérdida insensible sale un valor de 500, no sé, probablemente esté mal tu balance, o hayas hecho mal el cálculo, ¿no? En general, unas pérdidas insensibles pueden llegar de 600, 700, dependiendo del peso del paciente, pero en esto, aparte de las pérdidas insensibles que lo hacemos a través del cálculo, también, si queremos ser más exquisitos en el cálculo de las pérdidas insensibles, tenemos que colocar las pérdidas que produce el paciente que tiene fiebre, por ejemplo. Aquí le vamos a aumentar 1 ml kilo por cada grado de temperatura que tenga el paciente por encima de 37 grados. Entonces tiene 38 grados. Hacemos el cálculo de cuántas horas tuvo fiebre, 1 ml por kilo, y eso lo aumentamos a las pérdidas insensibles también. Pero de manera general lo hacemos de esta manera. Pero por eso te digo, siempre las pérdidas insensibles van a ser más que el agua metabólica, nunca va a ser al revés. Ya eso que quede claro para que cuando hagan sus cálculos, a veces nos mandan unos cálculos mal hechos. ¿Cómo va a tener balance positivo o negativo un paciente que está, no sé, que está con tratada de fiebre? Le hemos puesto bastante líquido
Y generalmente porque está hecho mal el cálculo, han puesto en vez de 0,5, de repente le has puesto, no sé, 5, y ahí te varía el balance. Entonces sí existe un rango de normalidad, por decirlo así, entre la cantidad de pérdidas insensibles y de agua metabólica. De pérdidas insensibles será aproximadamente 100 hasta 1000, dependiendo del peso. Y el agua metabólica va a ser un tercio de eso, que son 300, 400, máximo 500 ml. ¿Ya? Ok, doctora, gracias. Muy bien, entonces, ¿algo más sobre el tema de la fórmula? ¿Alguna duda? ¿Algo no quedó claro? ¿O podemos pasar al siguiente? Doctor, una preguntita, algo sobre lo que usted había dicho. ¿En cuál parte fue de que dijo que se había equivocado el símbolo, que no era más y era menos? En el que arregló la doctora en la fórmula simplificada del lado derecho. Ella ya lo arregló ahí. Sería total ingresos menos total egresos. Ah, ya, doctor, gracias. Eso sería. Muy bien. Entonces, siguiente, por favor. Aquí podemos ver, por ejemplo, en la imagen del lado izquierdo, esa es la hoja de enfermería de control de líquidos que se maneja en la sala de medicina interna del Hospital Trinidad. Generalmente esta hoja varía en cuanto a los servicios, me refiero, no va a ser la misma en el servicio de emergencia, no va a ser la misma en el servicio de diálisis, no va a ser la misma en el servicio de ¿cómo se llama?, de terapia intensiva, porque son pacientes diferentes. Entonces, la de medicina interna, aquí vemos que están los ingresos y los egresos divididos en 3 horas, que son los 3 turnos que van a tener las enfermeras. El turno mañana viene a ser de 6 horas, el turno tarde también de 6 horas y el turno noche de 12 horas. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Y aquí les he dado, por ejemplo, un ejercicio que lo he hecho yo y que para explicarles, ¿no? Entonces, yo no sé si verán bien la imagen, pero aquí, digamos, yo sé cuántos son los ingresos, por lo que tengo la imagen aquí en el teléfono. Entonces, vamos a hablar sobre los ingresos reales de este paciente. Denme un segundo. Que vienen a ser... ¿Dónde está la foto? Ok. Hablando sobre mañana únicamente, dice suero de ayer y suero que se refiere a suero de hoy. Entonces nos vamos hasta la parte de abajo donde dice total, y en suero el paciente ha recibido 450 ml, ¿no es cierto? Quiero que vayan sumando, 450. Muy bien. Luego, la siguiente medición que vemos que ha sido todos los líquidos endovenosos que ha recibido el paciente, en total ha recibido 1100. Entonces tenemos 1100 de medicación más 450 de suero, que nos va a dar un total en 6 horas de la mañana de 1550 ml. ¿Hasta ahí estamos bien? Sí. Sí. Muy bien. Proseguimos. Entonces, tenemos 1500 hasta ahora, ¿no? Vamos al turno tarde, que vemos que en sueros del turno tarde se ha recibido 750 ml en total. Y en cuanto al líquido endovenoso recibido del paciente, tenemos 300. ¿No es cierto? Entonces... Pero es líquido vía oral, doctor. Ay, perdón, sí, líquido oral, sí, 300. Entonces, en un total de 6 horas de la tarde tenemos 1050 ml. Entonces serían los 1550 de la mañana más los 1050 de la tarde, que vamos hasta ahora de líquidos, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces nos pasamos al turno noche, que vemos en cuanto a sueros, mi paciente ha recibido únicamente 300 ml. En líquidos de vía oral ha recibido 200 ml, y aquí en la noche ya se le inició aparentemente un antibiótico o algún medicamento endovenoso en el cual le hemos puesto 100 ml de medicación. Entonces, en las 12 horas de la noche, del turno noche, mi paciente ha recibido 600 ml, ¿no es cierto?
Entonces, hasta ahora tenemos 1550 de la mañana más 1050 de la tarde, nos da un total de 1600 líquidos, de 2600 ml. Más los 600 del turno noche, tenemos un total de 3200 de líquidos ingresados en 24 horas. ¿Me entienden? Sí. Muy bien. Sí. Entonces, esos son solamente ingresos totales en 24 horas. Ahora nos vamos al tema de los egresos. Generalmente, los egresos tienen que ir de la mano de lo que recibe el paciente, pero muchas veces esto no pasa. Y aquí estamos viendo que el paciente en las primeras 6 horas de la mañana no tuvo ningún tipo de egreso, ni por diuresis, ni por vómitos, ni por nada. Durante las siguientes 6 horas de la tarde me hizo 700 ml de diuresis, ahí dice orina 700 ml. No tuvo catarsis, entonces tenemos 700 ml de orina, ¿no es cierto? Y durante la noche me hizo 500 ml de orina, tampoco hizo popó, y en total de 24 horas de pérdida de egresos tenemos 1200, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, una vez tienen sus ingresos y sus egresos, vamos a lo que es la PIA. Si tienen una calculadora en la mano, mejor y me siguen. Generalmente depende del servicio, depende de muchas cosas. A veces hay un espacio para colocar el peso del paciente en los controles de líquido. Pero si no como en esta oportunidad no lo tenemos, vamos a suponer que este paciente pesa 55 kilos. Entonces, la fórmula de la PIA va a ser peso del paciente, que es 55, mi variable de 0,5 ml por 24 horas, porque hemos hecho la sumatoria de todo el día del control de líquidos de estos pacientes. Entonces, hacemos 55 por 0,5 igual por 24 horas. Y nos va a dar un total de 660 ml, ¿no es cierto? Sí. ¿Le salió 660? Sí. Entonces la PIA va a ser 660. Pasamos a lo que es el agua metabólica, que va a ser los 660 obtenidos de mi PIA dividido entre 3, me va a dar igual 220 de pérdida de agua metabólica, ¿no es cierto? Sí. Muy bien. Entonces aquí vamos a lo que es el total de ingresos. Teníamos 3.200 de líquidos ingresados en mi paciente de 24 horas. A esos 3.200 le vamos a sumar los 220 de agua que tenemos, que aquí, por ejemplo, me acabo de dar cuenta que he tenido un error, y tendría que ser 3.420 ml como total de líquidos ingresados, ¿no es cierto? A ver, sumen 3.200 más 220 del agua metabólica, sería 3.420, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, ese es mi total de ingresos, 3.420. Mi total de egresos va a ser mis egresos que tengo sumado a mis pérdidas insensibles, que son 660. 1.200 más 660, 1.860 de total egresos, ¿no es cierto? ¿Me siguen hasta ahí? La doctora está poniendo por colores para que sepan qué ha sido sumado con qué y por qué es el resultado. ¿Están ubicados hasta aquí? ¿No se han perdido? Sí, doctor, estamos ubicados. Sí. Entonces, hasta ahora tenemos 3.400 y 1.860. Aquí vamos a hacer la fórmula que vimos anteriormente, que es total ingresos, o sea, 3.420, menos el total de egresos, que viene a ser 1.860. Y nos va a dar un resultado positivo. Estamos viendo que en la calculadora nos ha salido un resultado positivo de 1.560 ml. ¿No es cierto? ¿Estoy en lo correcto o no? Sí, sí, 1560. 1560, sí.
Muy bien, entonces aquí estamos viendo que este paciente está con un balance positivo. Nosotros al ver un balance positivo de 1500 decimos, pucha, o le estamos metiendo mucho líquido o no me ha orinado. Y aquí nos hemos dado cuenta que el paciente no orinó. Entonces puede ser un proceso, puede ser el primer día de internación del paciente, o sea, no hay que olvidarnos que estar internado no es chiste. Entonces a este paciente hay que observarlo. Y ya va a depender, y en base a esto el médico va a tomar una conducta. Entonces aquí tenemos un balance hídrico positivo. ¿Han entendido hasta aquí? ¿Hay alguna duda que tengan sobre hacer el balance hídrico? Doctor, disculpe, y en caso de que el resultado salga negativo, Ahí el caso va a ser en que tenemos que ver dónde se está yendo ese líquido del paciente. O mi paciente se está deshidratando porque está con diarrea, mi paciente se está deshidratando porque está vomitando, mi paciente se está deshidratando porque el líquido se está yendo a donde no tiene que irse, un tercer espacio, un edema, un paciente que es cardiópata y estamos haciendo una sobrecarga cardíaca. Entonces, por eso les digo, esto es clave, tanto en pacientes adultos como en niños, porque esto es como una alarmita que nos dice, mira, cuidadito, fíjate, aquí está pasando algo, le estás poniendo mucho líquido, se te está deshidratando, puede ser un signo de sepsis, puede ser un signo de... O sea, hay que estar alertas a esto. Ustedes van a ir viendo el día a día en el manejo de pacientes, sobre todo en qué es lo bonito del Hospital Trinidad, que tenemos variedad de pacientes y que nosotros vemos pacientes que un día están 100 puntos y en cuestión de horas están, perdón la frase, pero para los perros. Entonces todo esto ustedes tienen que ir viendo, porque muchas veces estas situaciones se pueden evitar por un trabajo bien hecho tanto del interno como de los médicos en general. Entonces, ya estando a estas alturas de la carrera por salir, hay que darnos cuenta que tenemos que aprender las cosas bien. Que medicina no es chiste, que nuestros errores no es que no lo vuelva a hacer, porque un no lo vuelva a hacer puede ser que estás cargado a un paciente. Doctor, disculpe, ¿cómo sabemos que eso de si es positivo o negativo? ¿Cuál es Porque, por ejemplo, por decirte, tuvimos, no sé, o sea, obviamente cuando hagas tu fórmula y vos veas que tenés más egresos que tus ingresos, obviamente vas a tener un balance negativo. ¿Por qué? Porque tu paciente está perdiendo más de lo que le has metido. ¿Me dejo entender? O sea, en el total de egresos e ingresos tenemos que definir si es positivo o negativo. Ahorita vos has hecho la sumatoria normal y te ha salido 1560, ¿no es cierto? Correcto. Entonces vos te vas a dar cuenta que tu balance es negativo porque, uno, tu ingreso va a ser mayor que tu total de ingresos, va a ser mayor que tu total de ingresos, y la misma calculadora te va a poner un menos adelante de tu resultado. O sea, ahí no hay donde perderse, y eso es lo que te va a decir que tiene un balance negativo. Ya, gracias. No sé si me estoy dejando entender. Doctor, una pregunta. ¿Tiene un ejercicio con balance negativo? Perdón, doctora, no la escuché. ¿Un ejercicio con balance negativo tenés para presentar? No tengo, porque justo los que saqué son los dos positivos. Los dos siguientes que tengo son balances hídricos, pero ambos fueron positivos. Ya, entonces voy a cambiar unos datos aquí en el... Ah, no, mentira, doctor. Voy a cambiar unos datos para que hagan el cálculo ahorita. ¿Ya? No, doctora, el segundo ejercicio es negativo. Ya, perfecto. En la mañana, pero... Entonces, chicos, no hay ninguna duda hasta aquí, ¿no? Ahorita vamos a ver... Doctor, una duda. Dime. Una duda, doctor. ¿Cuánto sería, hay un aproximado o un valor del total de eso de la catarsis, por decir, cuántas veces fue al baño paciente? Mira, ¿Hay un valor estimado de esto o no? En cuanto a catarsis, en balances hídricos más específicos, así como estaba explicando la doctora en cuanto a la fiebre, se llega a tomar el tema de las catarsis en cuanto a cuántas veces el paciente ha ido, se le da un valor.
Pero aquí en pacientes que están internados y están aparentes, o sea, y no son pacientes críticos, las catarsis no se las toma en cuenta. Incluso en niños tampoco nosotros tomamos en cuenta las catarsis. Siempre el balance hídrico intentamos que sea lo más real posible, pero nunca lo vamos a llegar a hacer. Ahora, en cuanto a pérdidas diarreicas, o sea, en cuanto a, por decirle, deposiciones líquidas, también tienen sus valores, pero como les digo, yo les estoy enseñando ahorita lo esencial, que es lo básico, que van a ver el día a día, que van a utilizar. Entonces, aquí mucha importancia a la catarsis no le damos, pero como les digo, sí, hay veces en que se les tiene que dar, ¿no? Perdón, la pregunta, la pérdida por catarsis no va a ser más de 100 ml, 100 máximo 200 ml por día. Como dicen, no, si el paciente está con deposiciones normales, será unos 100, 150 ml por día. Cuando nos vamos a preocupar de la catarsis o de las heces, es cuando el paciente obviamente está con diarrea y tiene 10, 15, 20 deposiciones y de 100, 200 ml cada una. Ahí sí vamos a cuantificar la catarsis como pérdida, exactamente. Siempre se cuantifica, ¿no? Pero vamos a cuantificar como pérdida notable porque el paciente se está deshidratando por las heces que son líquidas. Pero cuando anotan, por ejemplo, tiene catarsis, le ponen 100 ml. Un paciente tiene catarsis normal, un paciente postoperado, lo que sea, tiene catarsis, las mismas enfermeras anotan ahí 100 ml o 200, dependiendo de la cantidad que haya hecho, y lo vamos a ir sumando con las pérdidas, ¿no? Pero sí, 100 a 200 máximo. Porque luego de eso, por encima de 400, vamos a tener por encima de 200, vamos a tener un paciente con diarrea, ¿no? Es la definición de diarrea. Ya, doctora, muchas gracias. Gracias, doctora. Perdón, no estoy aquí. Entonces, se entendió hasta aquí, ¿no? El tema de cómo hacer el valor, la sumatoria y todo esto. Sí, doctor, se entendió. Sí, doctor, se entendió. Muy bien, entonces vamos a pasar a la siguiente. Aquí, como pueden ver, he puesto ejercicio 1, ejercicio 2. Esto lo van a hacer ustedes. Muy bien. En cuanto a como lo hemos hecho ahorita, como hicimos ahorita, lo van a hacer ustedes. Les vamos a dar un tiempo con la doctora porque la finalidad de esta clase era que ustedes aprendan a hacer un balance hídrico, ¿no es cierto? Entonces, vamos a aprender haciendo, como dice el dicho, van a hacer su balance ustedes y le voy a dar ¿cuánto? Doctor, disculpe, antes que termine el tiempo, ¿será que nos puede pasar las fotos al WhatsApp para que sea más notorio para poder verlo? Claro, yo se las paso a la doctora la foto de los dos ejercicios. Le voy a decir cuál es cuál y ya para que ustedes vayan haciéndolo un poco, para que sea más clara la cosa, ¿no? Una Entonces, pregunta. doctora, le voy a pasar a su WhatsApp la primera foto del ejercicio 1. Una pregunta. Dígame. ¿Nos podría decir el peso de los dos? Sí. Ahorita yo les voy a decir el peso de los dos pacientes. Del ejercicio 1, el que le estoy pasando ahorita a la doctora, yo hice, aquí yo lo tengo hecho con 55 kilos al paciente. Entonces, la que le acabo de mandar ahorita a la doctora, vamos a hacer con 55 kilos. Muy bien. Doctor, ¿y cambia con respecto al sexo, si es hombre o es mujer? Se dice que para hombres es 0,5, se dice que para mujeres 0,4, y eso va a depender mucho de la escuela y de la institución. Generalmente nosotros en el Trinidad usábamos 0,5, si mal no recuerdo, doctora. Sí, 0,5, pero existe el cambio, lo hacemos en general, pero sí existe el cambio, sobre todo en los niños creo que tienen más esa diferenciación, ¿no? En los niños sí, en cuanto al peso también, ¿no? Que va a variar. Usamos 0,5.
Sí, entonces ya le pasé el ejercicio 1. Chicos, ese lo van a hacer con 55 kilos lo del paciente, muy bien. Le voy a dar 3 minutos, ¿les parece? ¿O mucho? ¿En 24 horas va a ser, doctor? Sí, de 24 horas. Ahí yo les he pasado, en realidad el ejercicio 1, este paciente tendría que ser en cuanto a 18 horas, porque es lo que el paciente solo estuvo internado 18 horas, pero para hacerlo más simple y que no se complican ahorita, lo vamos a hacer con 24 horas todo, ¿les parece? Entonces, el ejercicio 1, paciente 55 kilos, 24 horas. La doctora ya tiene la fotito. Cualquier duda me hacen saber, yo voy a ir haciéndolo aquí también. ¿Cómo están yendo, chicos? Aquí la doctora les está poniendo ya los valores que deberían estar sacando. ¿El segundo cuánto pesaba? Disculpe. El segundo todavía no lo he pasado, solo estamos haciendo el primero, porque ya el segundo va a tener un balance negativo, como dijo la doctora, para que sepan cuándo le sale un balance negativo. Entonces, primero, vamos con el primero. ¿Me van avisando si ya van terminando? Ya terminé, doctor. ¿Alguien más que ya haya terminado? Ya terminé, doctor. Muy bien. Entonces, para no ir perdiendo mucho tiempo mientras el resto termina de terminar, vamos a ir con Hernando y, si no me equivoco, Jessica, ¿no? ¿También terminó? Ya terminé. Muy bien. Entonces, los ingresos del paciente en sus horas de internación de ese día, en total, solamente hablando de ingresos, decimos que han sido 1000 ml, ¿no es cierto? Sí. Muy bien, porque fueron 700 en cuanto a suero y 300 en cuanto a
líquidos endovenosos. Los egresos, únicamente mi paciente tuvo unos egresos de 200 ml, ¿no es cierto? Sí, doctor. Sí. Muy bien, entonces, a ver, chicos, díganme cómo sacaron sus pérdidas insensibles de este paciente y ¿y cuánto fue su valor? ¿Uno de ustedes? Ya terminé, doctor. 660. Exacto, 660 de pérdidas insensibles en 24 horas. O mejor dicho, sí, de pérdidas insensibles. Por tanto, nuestra agua metabólica sería de 220. 220. Ahora, ¿cuánto sería mi total de ingresos, tomando en cuenta los ingresos de 24 horas más el agua metabólica? 1220. 1220, exacto. Y mis egresos junto con mis pérdidas insensibles serían de 860. Ahora hacemos la resta de 1220 menos 860, un balance positivo o negativo. 360. Positivo 360. Muy bien, un balance hídrico positivo de 360. ¿Les pareció difícil? No. No. Ya, entonces, cuidado que después estoy escuchando quejas de la doctora Rita, de que no saben hacer balance hídrico. Y miren que la doctora Rita va a ser la más buena de Totinga, de Totinga los doctores del Trinidad. Muy bien, entonces ya hicimos, hemos entendido, y ojo, en la historia clínica, cuando pongan el resultado del balance hídrico. Doctor, disculpe un momentito. La compañera Dayana, por favor, su micrófono no deja escuchar. Disculpen, no me di cuenta que estaba encendido. Ya lo apago. Muy bien, entonces les decía. Doctor, entonces el balance hídrico tiene que estar por encima de los egresos para que sea positivo. Y si está menos de los egresos es negativo, ¿no? ¿Así? A grandes rasgos sí, ¿no? O sea, porque si el paciente le ingresa más de lo que elimina, es que está reteniendo líquido, y se elimina más de lo que ingresó, es que está perdiendo más líquido del necesario, ¿no es cierto? Entonces sí. Ahora, ya sabemos cómo hacer el balance hídrico. Quiero decirles esto bien claro. No es a poner balance hídrico, estamos viendo que manejamos siglas. Aquí no me van a poner BH igual 360, porque eso les va a equivaler a un castigo y a una tratada. Jamás hagan eso. La historia clínica es un documento legal, y ustedes que tocan una historia clínica tienen que saberlo para hacer el uso adecuado de la misma. Entonces, aquí la doctora nos está poniendo en rojo el resultado, que son 360 ml en 24 horas. De esa manera tiene que estar anotado. Y así como ella lo ha puesto entre las dos imágenes, así tiene que estar anotado en la historia clínica. Todo detallado. Porque si yo agarro y pongo BH igual positivo 300 ml en 24 horas, el paciente se murió. Hacen auditoría de la historia clínica y dicen, ¿cómo sé que esto no se lo ha inventado el doctor Ali? Porque mi firma estaba ahí, digamos. Entonces, ustedes tienen que saber que la historia clínica no es chiste. Hay que tratarla con respeto. Hay que hacer bien las cosas. Con nosotros hacen bromas de letras ilegibles y todo, y no es así, jóvenes. Habemos muchos que tenemos letras que son entendibles y que tenemos que mantenerlas así, porque es una falta de respeto para el paciente y para los farmacéuticos tener una letra ilegible y no saber cómo manejar los documentos que hacemos nosotros los médicos, que son la historia clínica y nuestras recetas. Muy bien, entonces como la doctora nos los ha puesto ahí, quiero que se graben, quiero que lo hagan así en las historias clínicas, en donde vayan a hacer sus balances hídricos. ¿Me están escuchando, no? Sí, doctora. Muy bien, entonces ahorita voy a mandar la segunda foto a la doctora. Este paciente de aquí lo vamos a hacer con un peso de 50 kilos, ¿ok? 50 kilos y me van a avisar a ver dónde está. Quiero ver cuál es la foto. 300. Sí, ya le estoy mandando la foto a la doctora Rita. Vamos a hacerlo con un paciente de 50 kilos. Muy bien.
Igual en 24 horas. Igual en 24 horas. Muy bien, ya le mandé a la doctora y vamos a ir sacándolo. Igual van a tener el mismo tiempo o si no me van avisando cuando hayan terminado. 60 kilos. 50 kilos en 24 horas. ¿Ya estamos, chicos? ¿O les falta? Ya terminé, doctor. Ya está bien. No lo mueva, doctora, por favor. ¿Perdón? ¿No escuché? Ya está, doctor. Muy bien, entonces empecemos. ¿Cuántos serían mis ingresos de líquidos en 24 horas de este paciente número 2? 2.350. Ya. ¿Sus egresos? 2.300. 2.300. Muy bien. ¿Cuántos serían sus pérdidas insensibles tomando en cuenta que el paciente pesa 50 kilos? 600. 600. Por ende, su agua metabólica va a ser de 200. Ahora, mis ingresos totales, ingresos más agua metabólica. 2.550. 2.550. Y los egresos totales, incluyendo las pérdidas insensibles. 2.900. Y el balance hídrico aquí, ¿cómo nos ha salido? Menos 350. 350. 350 Menos 350. Exactamente, aquí va a ser menos 350. Como podemos ver, prácticamente es completamente opuesto al paciente número 1, prácticamente las mismas cantidades. Entonces, aquí va a depender de la patología que tenga el paciente, del estado general del paciente que sea, para determinar si es, o sea, porque la verdad, o sea, que más de 500 ml en cuanto a líquidos ya es para preocuparse. Ahora, igual va a depender de cada, como les digo, de cada escuela, de cada médico tratante, para determinar cuándo tomamos acción en cuanto a los pacientes. ¿No es cierto? ¿Me dictan el resultado otra vez, por favor, para copiarlo, para que lo tengan claro? Menos 350. Menos 350, ¿qué? ML en 24 horas. 24 horas. Exactamente, así tiene que ser el resultado Total completo. de ingresos y total de egresos otra vez. 2.350, doctora. Ingresos y egresos, 2.300. 2.350 de total de ingresos, doctora. O 2.550.
2550. Eso. El ingreso, doctora, ¿no es 2.350? No, eso es de ingresos en 24 horas. Lo que ella anotaba ahí es el total de ingresos, que serían los 2.550. En el primer valor de arriba, doctor. Ah, en el primer valor de arriba sí es 2.350, Sí. no es 2.350, exacto. Entonces, chicos, así es como se van a dar cuenta. O sea, es obvio, incluso cuando uno está haciendo las fórmulas, o sea, la fórmula, el ejercicio, uno ya se va a dar cuenta cómo le va a salir su balance hídrico. Y muchas veces, con solo verlo al paciente, ver las fascias, ver las mucosas, ya sabemos igual cómo está yendo su balance hídrico. Entonces, ustedes tienen que aprender a mirar, como internos no se hagan escribanos. Miren. La medicina se hace mirando y escuchando y preguntando, porque hasta internos, hasta el interno, el médico tiene como límite el internado para seguir equivocándose, porque como interno estás aprendiendo. Entonces pregunten todo lo que no sepan, no tengan vergüenza. Mejor es pasar por burro un segundo, un minuto, que burro para toda la vida y con un paciente cargado a la espalda. Muy bien. Doctor, disculpe, el tema del registro, las hojas, el personal de enfermería es el que registra todos estos valores, ¿verdad? Exactamente. Esta hoja que yo les estoy mostrando aquí es el control de líquidos de enfermería. Ojo aquí. Ahorita vamos a ver en los siguientes ejercicios en cuanto a niños, ustedes no pueden confiarse ni de su mejor amigo de lo que les diga de un paciente, porque ustedes tienen que corroborar que eso sea bien. Muchas veces las licenciadas se equivocan sumando y al final se saca un balance hídrico que no es real. Entonces ustedes tienen que ir sumando valor por valor, nunca se confíen en cuanto a los resultados que ponen aquí, porque siempre hay el beneficio de la duda, o sea, siempre puede haber que se hayan equivocado. Eso ténganlo claro. Ustedes sacan los datos de la hoja de enfermería que generalmente está al final de la historia clínica y esto se va a notar en la evolución del paciente o como ya les indiquen en el internado cuando estén cursando. Y ahí les van a enseñar el manejo de la historia clínica y todo. Pero lo que queremos ahorita que se graben es esto, el correcto llenado y la correcta, o sea, cómo lo debemos colocar en la historia clínica. Como les explicaba, es un documento legal y hay que saber ocuparlo. Y algunos docentes se molestan. La doctora Rita reniega cuando no hacíamos las cosas bien en la historia clínica, cuando hacíamos nuestros monos atados, cuando hacíamos nuestros números feos. Y me imagino, no sé si se habrán dado cuenta, pero ella es estricta en eso y por eso estamos haciendo esto, para que ustedes no tengan esas fallas una vez en el internado. Muy bien. Hasta aquí hemos entendido bien lo que es balance. Muy bien. Doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Dígame, Geraldine. ¿Pueden haber casos en los que el total de ingresos y egresos estén iguales? O sea, sean... ¿Y un balance hídrico de 0? Sí, hay casos. Muy raros, pero los hay. Hay casos en que te da 3, 4, te da incluso hasta cifras de 2 números. Entonces, eso te da a pensar que es un paciente que está manejando muy bien sus líquidos. En cuanto menor sea la diferencia, ya sea positiva o negativa del resultado, es que estamos haciendo un buen manejo del paciente. Y, o sea, obviamente eso va a depender del tipo de paciente que sea, que eso ya ustedes se van a ir dando cuenta conforme vayan avanzando en el internado, ¿no? Entonces, hay todo. Y siempre que vean un resultado que ustedes no crean o algo,
o se sientan inseguros, pregunten, consulten, no se queden callados. Muy bien. Ya, muchas gracias. Entonces, hasta aquí hemos llegado con lo que es en cuanto a adultos. ¿Hay alguna duda en cuanto a balance hídrico en adultos? Nada, muy bien. Doctor, estas fórmulas que tenemos nosotros, las que nos facilitó ahorita, son de manejo permanente, ¿no es cierto? O sea, lo tenemos que tener en la memoria. En la memoria no, porque la memoria es frágil, Daniel. El interno tiene que tener su libretita. Todo en su libreta, todo lo que aprendan, todo lo que les digan, anótenselo en la libretita para que lo tengan a mano y no se les olvide nunca. Y cuando les pregunten y se pongan nerviosos y se olviden, tengan su ayuda de memoria para buscarlo. Esto es lo que ustedes van a manejar en el Hospital Trinidad, porque yo fui interno del Hospital Trinidad. Si alguno de ustedes se va al Hospital Obrero o alguna otra institución o fuera de la ciudad, la verdad que desconozco, porque entre algunas instituciones varían valores, varían fórmulas, porque hay infinidad de maneras de sacar balance hídrico. Esta es una sencilla, entonces es la que utilizamos aquí en el Hospital Trinidad. Perfecto, gracias, doctor. Muy bien. Siguiente, por favor, doctora. Ahora nos vamos a lo que es el balance hídrico en niños. Esto lo voy a hacer un poco más a grandes rasgos, un poco más rápido porque ya sabemos, pero voy a dejar en claro unos puntos claves. Entonces, el balance hídrico se hace para el mismo tipo de pacientes que en un adulto. Aquí vamos a tomar en cuenta, ojo, en niños deshidratados y en niños desnutridos, que con ellos hay que tener mucho cuidado. He puesto superficie corporal porque la superficie corporal es muy diferente en niños que en adultos. Y algo muy importante que no pueden hacer porque los pediatras los van a hacer que se enojen y boten humo por las orejas. Jamás se toma el agua metabólica en el balance hídrico de los niños. El medio interno del niño es un mundo aparte. Y eso es de especialidad neta porque los niños son otro mundo. Entonces, métanse en su cabeza que agua metabólica en el balance hídrico de los niños no hay. Otra cosa de los niños usan pañal. Entonces, la diuresis en el niño que usa pañal y que no puede ir a orinar al baño, ni en la chata, ni en las cositas que se les da para medir la orina, se hace en cuanto al pañal y se lo pesa. Si el pañal pesó 360 gramos, vamos a decir que hay 360 ml de diuresis, un ejemplo. Entonces, se dice que cada 10 gramos de pañal es 10 ml de líquido de diuresis. Ahora, si vemos que el pañal está mojadito y tiene popó, para sacar netamente la diuresis, vamos a hacer, por decirle, el pañal con caquita y orín pesó 200 ml, la diuresis va a equivaler a 100 ml. Esto les digo en cuanto al ritmo diurético, porque en los niños sí se toman en cuenta las heces, ¿ok? Ahora, si es una deposición líquida, se toma por igual, la misma medida. ¿Se entendió hasta aquí? ¿Quieren que repita algo? ¿Lo puede volver a repetir, por favor? Por favor, resáltelo otra vez. Ya, entonces, en resumen, en niños hay que saber superficie corporal muy bien, que ahorita les voy a explicar la fórmula. Nunca sacar agua metabólica en niños, jamás. No, agua metabólica no existe en niños. Y en el pañal se lo pesa y si es solamente pis, si es solamente diuresis, si es solamente pipí, lo que pesa el pañal, eso es en equivalente a ml. El pañal pesó 200 gramos, son 200 ml de orina. Si mi pañal pesó 200 gramos, pero tiene caquita, hacemos 200 entre 2, que me va a dar igual a 100 ml de diuresis única. Si las heces son líquidas, se mantiene igual. Muy bien. Doctor. Sí. Doctor, siempre que haya diuresis más S, siempre va a ser la mitad. Si es S sólida, porque ahorita van a ver. Sí, si es S sólida, siempre va a ser la mitad. Siempre va a ser la mitad. Ya, gracias, doctor. Es una variable, por así decirlo, que se usa en pediatría.
¿Alguna duda más en cuanto a lo que... No es líquida las heces, doctor. En esa es líquida, es total, ¿no? Ajá, es como si es lo mismo, porque es líquido todo. El niño está perdiendo más agua que otra cosa en las heces líquidas y por eso se lo toma igual. ¿Alguna otra duda? Estamos claros hasta ahí. Muy bien. Siguiente, por favor, doctora. Entonces, aquí vamos a hacer la fórmula de la misma manera. Ingresos. Perdón. Doctor, disculpe, tengo una pregunta. Que se oscureció la pantalla de la computadora. Sobre el balance hídrico en niños. Eso tiene que estar de acuerdo a la edad, ¿no? Porque hay niños, digamos, que desde los 4 o 5 años ya no utilizan pañal. Entonces sería de los primer años hasta los 3 años. No, o sea, obviamente, como vos decís, el niño puede dejar el pañal a la edad que él lo deje. Solo les digo, para cuando vean niños con pañales, tomar en cuenta eso. Pañal con solo pipí, lo que pesa el pañal equivalente ml. Pañal con popó y pipí, pero popó durita, es la mitad del peso del pañal, lo que va a equivaler a la diuresis. Muy bien. ¿Me entienden? Sí, doctor. Porque las heces en los niños sí las vamos a tomar en cuenta. Yo les estoy diciendo del peso del pañal y de la diuresis para el ritmo diurético únicamente. Entonces, las caquitas, sean diarreosas o sean caquitas sólidas de los niños, se toman para el tema de el balance hídrico. Ahora, si el niño ya es grande y el niño fue a hacer popó en la taza o en la chata, como decía la doctora, igual en pediatría hay valores específicos para el número de catarsis que se hace, pero en el día a día no se las toma en cuenta, porque si un niño está haciendo heces normales, no tenemos, o sea, es normal, no lo vamos a contar, no es como que un valor muy importante. Nos vamos más a ver el tema de los líquidos. Entonces, eso quiero que queden claro, el de los pañales, porque es en niños pequeños. Muy bien. Entonces, continuamos. Los ingresos y los egresos igual que en el adulto, no cambia nada. La PIA, aquí es donde quiero que me entiendan bien. Es la superficie corporal por 600. El 600 es una variable que va a depender de cada tipo de paciente. Para pacientes intubados se coloca otro valor, para pacientes quirúrgicos complicados se coloca otro valor, para pacientes que hacen diálisis peritoneales, porque los niños se hacen diálisis peritoneal, también se le pone otro valor. Pero eso es más de especialidad y ahorita lo que queremos es que sepan manejar esto. Nosotros nos quedamos con 600. ¿Cómo vamos a sacar la superficie corporal en los niños? Va a depender, perdón, aquí puse años, no hagan caso, es en kilogramos. Va a ser para niños menores de 10 kilogramos y niños mayores de 10 kilogramos. Muy bien. Entonces, la fórmula para niños menores de 10 kilos va a ser el peso del niño por 4 más 9. El resultado de esta ecuación, de esta ecuación que hemos hecho entre paréntesis, se lo divide entre 100 y nos va a salir el resultado. Generalmente es un resultado de 0 y decimales. Y nosotros en pediatría, en el servicio de pediatría del materno, ¿qué hacemos? Hacemos 0, y 2 decimales, por decirle 0,98. Entonces 0,98 por 600 y este va a ser mi balance hídrico. Ojo con el 600. El 600, esto anótenselo, va a ser igual a 24 horas. Entonces, si viene el pediatra y me dice, Ali, sáqueme el balance hídrico de 6 horas de ese paciente, yo voy a hacer mi PIA, mi superficie corporal, ya no por 600. Si 600 es 24 horas, 300 van a ser 12 horas y 150 van a ser 6 horas. Esos valores tienen que tomarlo en cuenta. Entonces, 600 en la PIA es igual a 24 horas, 300 es igual a 12 horas y 150 es igual a 6 horas.
dependiendo de las horas que nos pidan sacar el balance hídrico. Muy bien. ¿Han entendido hasta ahí? Sí. Muy bien. Entonces ya hablamos sobre niños menores de 10 kilos, peso por 4 más 9 sobre 100. En niños mayores de 10 kilogramos, la fórmula cambia. Y miren, es el peso del niño por 4 más 7, y el resultado nunca o sea, aquí yo lo he puesto en paréntesis porque en mi calculadora, poniéndolo tal como está aquí en la pantalla, me sale igual que como yo lo haga separado, pero algunas calculadoras funcionan diferente. Mi recomendación, primero hacer peso por 4 más 9 o peso por 4 más 7, y una vez teniendo el resultado, recién hacer la división. Muy bien, para que no tengan problemas. Entonces, en niños mayores de 10 kilos hacemos peso por 4 más 7, y el resultado lo hacemos sobre el peso más 90 kilos. Y esto es lo que cambia. ¿Y cómo va a ser nuestra fórmula? Va a ser ingresos más la sumatoria de los egresos y de las pérdidas insensibles, ¿no es cierto? Entonces lo pueden hacer de las dos formas como está ahí. Ingresos menos paréntesis, egresos más PIA, cerramos paréntesis, o directamente restarle todos los ingresos. Yo utilizo la segunda porque pierdo menos tiempo. Total, la PIA se la íbamos a restar a los ingresos, ¿no es cierto? No cambien nada la fórmula. ¿Alguna duda con la fórmula del balance hídrico de la superficie corporal? Ninguna, doctor. Muy bien. Entonces, vamos a la siguiente diapositiva, por favor, doctora. Aquí, como pueden ver, tenemos la imagen de la hoja de control de líquidos del servicio de pediatría del Hospital Materno Infantil. Yo ahorita voy a agarrar y se la voy a pasar esa a la doctora para que vayan viendo conmigo cómo es, porque si no me equivoco es en esta hoja que hay un error, y es por eso que les digo que ustedes tienen que tienen que sumar por ustedes mismos los valores. Denme un segundo. Ahorita se la paso. Aquí está. Ya se la pasé a la doctora Rita, entonces conmigo vamos a ir siguiendo aquí. Como pueden ver, en la parte superior derecha de la imagen, dice peso de ingreso. Este paciente ingresó, o para ese día, para el ingreso de ese día en realidad, porque el peso va a cambiar día a día en los niños, es de 8,810 kilos. Muy bien, entonces nosotros para sacar nuestra superficie corporal con el tema del peso, siempre vamos a usar dos decimales, o sea que aquí vamos a usar 0,81. Muy bien. Si este niño pesa 0,8 kilos, ¿qué fórmula voy a usar? O mejor dicho, 8,81 kilos. ¿Cuál fórmula voy a utilizar para sacar la superficie corporal? Menos 10 kilos, doctor. Muy bien. Entonces, primero vamos a hacer la sumatoria de los ingresos. Aquí estamos viendo que en la parte de arriba dice horas, contenido, dice, en el lado izquierdo están los líquidos y en el lado derecho dice líquido eliminado. Entonces, vamos a hacer la sumatoria de los ingresos. Muy bien. Vemos que el niño en las primeras 6 horas de la mañana recibió 2 cargas de 110 ml más 5 cc de medicación, que nos da un total de ingresos de 225 ml en las 6 horas de la mañana, ¿no es cierto? ¿Me están siguiendo hasta ahí? Sí, doctor. Muy bien. En las siguientes 6 horas de la tarde, el niño recibió una carga de 110 ml más un total de 20 ml en medicación.
que nos va a dar un total de 130 ml de líquidos durante la tarde, ¿no es cierto? Sí. Entonces, en las 12 horas de la noche, vemos que tiene un total de 350 ml. Son 3 cargas de 110 ml que me van a dar 330 ml, más 20 ml de medicación, me dan 350 ml en total, ¿no es cierto? Doctor, no lo pillo ese dato. Doctor, disculpe, en la imagen dice en la noche, en el turno de la tarde de 13 a 19, o está hablando del primer cuadro, del que está encima. No, ya estoy hablando de lo que está con bolígrafo rojo. Ya me he ido a las 12 horas de la noche, 19 a 7 AM. Sí, doctor, lo estamos siguiendo. Perfecto. ¿Ya? Entonces hemos visto que ha recibido 3 cargas de 110 de F75 por vía oral, ¿no es cierto? Sí. Eso son 330, más 2 dosis de cefotaxima de 10 cc, que son 20 cc en total, son 350 que ha recibido durante toda la noche. Seguramente ustedes se están confundiendo con el 705 que dice total en 24 horas, pero si ven ahí hay un 350 pequeñito, que ese es el total de las 12 horas de la noche. Muy bien. Entonces, fueron 225 en la mañana, 130 en la tarde y 350 durante las otras 12 horas, ¿no es cierto? Sí. Me da un total de 705 ml ingresados para este niño. ¿Estamos en lo correcto? Sí, no. Sí, doctor. ¿No sería CC, doctor? No ML. O Es ML. lo mismo, centímetros cúbicos y ml es la misma medida, solamente que con diferente nombre. Ok. Muy bien, entonces ahora nos vamos a los egresos. Los egresos en la mañana. Aquí vemos, si pueden leer, si ven bien la fotito que les mandé, 20 cc de heces más orina y 130 cc de heces más orinas. ¿Están viendo eso en egresos? Mira. Igual. Sí, doctor. Muy bien, entonces en la mañana tenemos 150. En la tarde vemos que ha tenido un total de 100. Vemos que el primer egreso fue solamente pipí, el segundo fue solamente popó y el tercero fueron ambos, que me dan un total de 100, ¿no es cierto? Entonces son 100 ml que ha tenido el paciente durante la tarde. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ya. Y al final de la noche vemos que a las 22:00 hizo 196 cc de diuresis y a las 06 de la mañana hizo 112 cc entre diuresis y heces. Muy bien. ¿Me están siguiendo hasta aquí? Sí, doctor. Entonces, 196 más 112 es igual a ¿cuánto? 300. 308. Muy bien. 150 de la mañana más 100 de la tarde más 308 de las otras 12 horas me da un total de ¿cuánto? 558. ¿Y cuánto dice en la hoja de enfermería que tiene de egresos total el paciente en 24 horas? 708. Entonces aquí hemos visto uno de los errores que yo les decía, que puede que sean muy raros, pero existen. Entonces por eso ustedes siempre tienen que hacer su sumatoria. ¿Ok? Sí. Vamos a sacar la superficie corporal de este niño con la fórmula de niños menores de 10 años. Muy bien, me van siguiendo. El paciente dijimos que pesaba 0, o mejor dicho, 8,5
810 kilogramos, ¿no es cierto? Sí. En nuestra fórmula vamos a hacer 8.81 por 4 más 9. ¿Cuánto de resultado les da eso? 81 por 4. 44.24, doctor. Exacto. 44.24 lo vamos a dividir entre 100. Igual. 9 igual. 0.44. Muy bien, 0.4424. Si nosotros utilizamos todos esos 4 decimales, nos vamos a hacer chipazón entera con los decimales en el balance hídrico. Lo que nosotros hacemos en pediatría, utilizamos los primeros 2 decimales. Entonces vamos a hacer 0,44, que es nuestro resultado, dividido, o mejor dicho, porque aquí ya estamos sacando lo que es la PIA, por ¿cuántas horas hemos sumado de ingresos y egresos en este paciente? 24 horas. 4 horas. Entonces sería por 600. Nos da un total de 264. exactamente. Un total de 264 ml de pérdidas insensibles. 265. No, porque estamos hablando 0,44 por 600. Dijimos que vamos a manejar 2 decimales. Entonces, 0,44 por 600 me da 264 ml. ¿Ok? Entonces, vamos a volver y vamos a hacer la fórmula más facilita, que es a mis ingresos, que en este caso son 705 ml, le vamos a restar los egresos y las pérdidas insensibles. Entonces, son 705 ml menos 558 de egresos que tuvo el paciente, 558 menos 264 ml, ¿cómo me va a salir mi balance? Negativo. ¿Negativo de cuánto? Menos 72. ¿Menos cuánto? 117. 117. Menos 117. Muy bien, ese es mi balance hídrico de los niños. Aquí quiero que ustedes que tomen muy en cuenta, están viendo que la hojita está dividida en 3 partes, ¿no es cierto? Entonces, si le piden sacar balance hídrico de las primeras, ustedes están viendo que en su hoja, en cada espaciecito dice ritmo diurético y balance hídrico. En los niños se saca cada 6 horas. Entonces tenemos, si para sacar el primer balance que han hecho en esa hoja, en vez de hacer nuestras pérdidas insensibles por 600, si hablábamos de 6 horas, ¿por cuánto van a ser nuestras pérdidas insensibles? 150. Muy bien, eso quiero que lo tengan bien claro. Ahorita vamos a hacer todo por 24 horas, porque es la primera vez que vamos a ver esto, y ya si se da una siguiente oportunidad, ya vamos a hacer casos más complejos. En la siguiente diapositiva hay ejercicios. Yo ahorita le voy a mandar a la doctora Rita también las fotos, para que se las manden a ustedes, y ustedes me lo hagan en 24 horas ambos. Ahora vamos a esperar a que los hagan los dos, y me lo mandan, ¿les parece? Doctor, ¿podría volver a explicar, por favor, donde dice la superficie corporal? ¿Qué parte de la superficie corporal decime a ver? Desde ahí para abajo, doctor, porque me estanqué ahí, luego ya no avancé porque no le entendía lo que continuaba. Ya, entonces la superficie corporal, aquí están las fórmulas, las estás viendo, ¿no es cierto? ¿Estás viendo las fórmulas o no? ¿Te salen en la pantalla? Muy bien, Eliana. Entonces, en un paciente que pesa menos de 10 kilos, vamos a hacer peso por 4 más 9, y el resultado que te dé de esta primera ecuación, de este primer problema, por así decirlo, lo vas a dividir entre 100. Si tu paciente ya pesa 10,100 gramos,
esta primera fórmula ya no te sirve, tenés que usar la de más de 10 kilos. Que la de más de 10 kilos va a ser peso por 4 más 7, y el resultado de esto lo vas a dividir entre el peso del paciente más 90. Muy bien. El resultado de esta superficie corporal siempre son números decimales, y nosotros en el servicio de pediatría utilizamos solamente con 2 decimales. ¿Me dejo entender, no es cierto? Sí. Este último fue 0,4424, y como dijimos 2 decimales, vamos a utilizar 0,44. Hacemos la superficie corporal por 600 para un balance hídrico de 24 horas. La superficie corporal por 300 para un balance hídrico de 12 horas. Y la superficie corporal por 150 para un balance hídrico de 6 horas. Me dejo entender, ¿no es cierto? ¿Alguna duda, Eliana, hasta ahí? ¿O querés que explique algo más? Doctor, disculpe, ¿cuánto pesa el primer paciente del primer ejercicio? El primer paciente que hicimos ahorita con ustedes, el paciente pesaba 8,810 kilos. Y nosotros hicimos la fórmula de superficie corporal de un paciente menor de 10 kilogramos, tomando en cuenta 8,81 kilogramos. Si se dan cuenta, aquí se puede ver de apenitas, pero se ve en la parte superior derecha, en la esquina superior derecha de la hoja, el peso del paciente. El segundo ejercicio que yo le estoy mandando a la doctora Rita, también da para ver el peso del paciente. El peso de ese paciente que le acabo de mandar a la doctorita, que es el ejercicio 1 de aquí, pesa 5,05 kilos. Entonces quiero que con este peso, utilizando la fórmula que corresponde para un paciente con 5 kilos, me saquen el balance hídrico de 24 horas de este paciente. Muy bien. ¿Cuánto pesa yo, doctor? 5,05 kilos. Está ahí arribita. Muy bien. Entonces vayan haciéndolo y me avisan. ¿Ya tenemos, chicos, algo en este de aquí o nada? ¿Nadie ha terminado? Bueno, esperamos un poco más entonces. Todavía.
Ya. Total de ingresos en el día, doctor, en 24 de 1.310. El total de ingresos en 24 horas me dices que te da un total de 1.310. Me voy a fijar si yo lo tengo igual. Exactamente, 1.310 de ingresos totales. Ya está, doctor. No nos olvidemos que aquí no vamos a tomar en cuenta agua metabólica, ¿no es cierto? De egresos tuvimos 303 las primeras 6 horas, 226 las otras 6 horas. En la noche tuvimos un total de 386, ¿no es cierto? Dándonos un total de egresos, o sea, unos egresos en 24 horas de 915. ¿Estoy en lo correcto o me equivoco? Sí, doctor. Correcto. Sí, doctor. Sí, está bien. ¿Cuánto le salió la pía de este paciente que pesa 5,05? 174. 174. 174, ¿no es cierto? Sí. Sí. Entonces, el balance hídrico de este paciente sería... restándole a los ingresos, los egresos... 221, doctor. ¿Positivo o negativo? Positivo. 221, ¿qué? ml. En ¿En 24 horas. cuánto? Muy bien. Vamos al segundo ejercicio. Aquí le mandé, doctora, la foto, creo que no, ¿no? Ingresos 1.310 menos. Les estoy mandando ya el otro, la otra foto para que lo vayan sacando. Entonces, 970. el niño pesa 4,92 kilos. ¿Ya estamos o falta? $4.92, ¿no, doctor? 4,92 el peso del paciente. Sí. ¿Cuánto salió de ingresos totales de este paciente? O sea, de ingresos en 24 horas, mejor dicho. 1.795. Ya, muy bien. ¿Alguien tiene los egresos? ¿Nadie tiene los egresos? 695. Ya, muy bien. Y vayan sacando la pía. La pía es 0.28, doctor. ¿Cuánto? No, la pía diré la superficie corporal. Wow. 695. 0,28, ¿no es cierto? La pía es 168. Claro, pero estamos hablando de la superficie corporal 0,28 en 24 horas y nos va a dar una pía de 24 horas de 168. ¿Estamos bien? Sí, una pía de 168.
El balance hídrico de este paciente, ¿cuánto va a ser entonces? 2 por 4 igual. Más 932. Un balance positivo de 932 ml en 24 horas. Muy bien. ¿Alguna duda en cuanto a balance hídrico en niños? Ninguno, doctor. ¿Ninguna duda? Nada de nada para que pasemos a ritmo diurético. Ya, ¿no? $932. Ya estuvo, chicos, para que pasemos al ritmo diurético, porque ahí quiero hacer un paréntesis igual en niños, pero es igual para adultos y niños, así que esto va a ser rapidito. ¿Ya hemos terminado? Sí, doctor. Muy bien. Sí. Pasemos a la siguiente, doctora, por favor. Entonces vamos a hablar sobre ritmo diurético, que vamos a ver cuántos, o sea, es la cantidad de diuresis que el paciente va a tener en relación a su peso y en relación a las horas en que vamos a medirlo. Aquí sí tenemos valores, y estos valores son tanto igual para niños que para adultos. ¿Ya? Entonces vamos a considerar un valor normal de ritmo diurético de 1,5 hasta 3,5 ml por kilogramo hora. Muy bien. Si tenemos un balance hídrico dentro de esos rangos, no nos tenemos por qué preocupar. Oliguria, ¿ustedes recuerdan cuál es la definición de oliguria? ¿Y la diferencia entre oliguria y anuria o no recuerdan? Oliguria es la disminución del volumen. ¿Y anuria? Anuria es la ausencia, doctor. Bueno, pero anuria, antes de considerar la ausencia, ya los valores críticos en cuanto a ritmo diurético es por debajo de 0,5 y oliguria se dice por debajo de 0,8. Ambos son ml kilogramo hora. Y poliuria, que ya es lo opuesto a oliguria, vamos a decir que por encima de 3,5 miligramos por mililitros por kilogramo hora, hablamos de poliuria. Muy bien. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. El ritmo diurético es mucho más sencillo y es la misma fórmula para adultos que para niños. Entonces, siguiente, por favor, doctora. El ritmo diurético va a ser la diuresis del paciente dividido entre su peso y dividido entre las horas en que se nos ha solicitado sacar ese ritmo diurético. Si nos dice la doctora Rita, saquen diuresis al paciente de la cama tal de 7 horas, por ejemplo, entonces vamos a controlar la diuresis por las horas que nos ha dicho la doctora. Me dejo entender, ¿no es cierto? Vamos a contar 7 horas de diuresis. Por favor. ¿Cómo? Un ratito. ¿Podría volver a su otra diapositiva, por favor? Es que me olvidé un valor. Muy bien. Doctora, por favor. Ya, doctor, gracias. Muy bien, entonces volvemos a la fórmula. Diuresis entre peso entre 24 horas. Aquí todo el tema, todas las variables que veamos con horas en medicina son variables. Nunca va a ser 24 horas en todo. Entonces va a ser 6 horas, 12 horas, lo que el médico desee saber. Muy bien. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que solamente es diuresis. Cuando se les pida ritmo diurético, muchas veces se comete el error que el interno va y saca el porcentaje total de lo que es
¿cómo se llama? De los egresos, y eso está mal porque estamos hablando de diuresis. Hay pacientes que no solamente van y hacen pis, hay pacientes que también vomitan, entonces tener cuenta en eso. Cuando hablamos de ritmo diurético, diuresis únicamente, muy bien. Entonces esta fórmula es fácil, diuresis dividido entre peso, dividido entre las horas que se requiera el ritmo diurético. ¿Se entendió hasta aquí? Sí, doctor. Muy bien, siguiente diapositiva. Y aquí hemos hecho, no me acuerdo cuál de las fotos, ahorita les voy a decir cuál es la foto de las que ya le pasé, porque es la misma, para que vayamos viendo. Entonces, ay Dios mío, se colgó esto. Estamos hablando sobre la foto número 1 que le pasé a la doctora. La primera foto, no mentira. La segunda foto que le pasé, el ejercicio 2, del paciente de 50 kilos del Hospital Trinidad. Entonces, ahí veíamos que el paciente tuvo de egresos 1200 ml. Y esos egresos van a ser 1200 de diuresis. Entonces, vamos a poner eso. 1200 ml entre 60 kilos que habíamos dicho que pesaba este paciente. Aquí abajo están a ver, un rato. Creo que aquí ya me chipé. ¿Por qué puse 1200? Porque es la cantidad de diuresis en 24 horas. Sí, bueno, me confundí de foto, pero estamos hablando de un paciente de 2200. Entre 60 kilos, entre 24 horas. Haciendo una suposición, quiero que me hagan ese ejercicio y ver si les sale el mismo ritmo diurético que a mí. Sí, doctor, eso sale. Ya, muy bien. Entonces, ahora con la foto del ejercicio 1 que les he pasado, al que le pasé a la doctora y que la doctora le pasó a ustedes, podemos ver que el paciente tuvo un total de 2300 ml todo de diuresis, ¿no es cierto? ¿Cuál, doctor? Me perdí. En la foto, la primera foto que les pasó la doctora. Doctor, una preguntita. Sí, 2300 de diuresis. Así es, con 2300. Doctor. Dígame, Marcelo. La diuresis es netamente solo el egreso, ¿no? Claro, porque es orina, ahí solo se mide orina. Entonces, en adultos, como les decía, generalmente no es muy complicado. Porque, o sea, hay que fijarse bien cuáles son los egresos y basarnos solo en diuresis. Aquí hicimos de 1200. Ahorita yo les estaba pidiendo que me hagan una ecuación con una diuresis de 2300 en un paciente de 60 kilos. Muy bien, para 24 horas. Entonces sería 2300 entre el peso del paciente entre las horas que yo quiero que salga. ¿Y cuánto sería el ritmo diurético de este paciente? 1,59. Muy bien. Entonces, nuestro primer paciente estaba prácticamente en oliguria, el primero que hicimos con 1200 porque está 0,83 miligramos por kilogramo hora. Este que ya me orinó 2300 en 24 horas con 60 kilos, está dentro de rangos normales porque está por encima de, está entre 1.5, o sea 1.59. Este paciente está en rangos normales. La diuresis es más sencillo. Ahora, donde quiero hacer énfasis es en lo que yo les decía de los niños para que ustedes sepan sacar el tema de las diuresis. ¿Podemos volver, doctor, a la diapositiva 11, por favor? En la diapositiva 11 tenemos la foto del niño que pesa 5,50 kilos, que es el ejercicio 1 que ya se ha solicitado la doctora. Entonces, ahí quiero que vayan de la mano conmigo. Nos vamos a los egresos, muy bien. Entonces, en los egresos vemos que a las 10 de la mañana, este niño
orinó, si manchó un pañal de 162, o sea, el pañal pesaba 162 a las 10, otro pañal pesó 50 a las 11 y otro pañal pesó 91 a las 12, ¿no es cierto? ¿Me estás siguiendo? Sí, doctor. Ya, entonces decimos 160. Aquí vamos a hacer lo siguiente. Esta es una técnica que yo les voy a enseñar. Aquí, antes de hacer su sumatoria para las diuresis, estamos hablando de ritmo diurético en los niños, se fijan todos los que digan heces más orina. Ya, entonces nos vamos a fijar ya en las 24 horas todos los que dicen heces más orina y los vamos a sumar. Sumemos todos los que dicen heces más orina. Muy bien. Si cuando tengan la sumatoria me avisan. 398. De 24 horas, de todo. No solo Sí. de... Sí. Ya, faltó. De todo. Solamente del que dice ese más orinas. El que dice solamente ese o el que dice orina, no. Ese es más orinas, yo quiero. 624 sería. 624. Sí. Todos. Sí, todo lo que dicen ese más orina. 358 sale. ¿Están haciendo el ejercicio 1 o el ejercicio 2? Ahorita voy a ver en cuál estoy. 358. 358 sale. El 1, doctor, 358. ¿Qué doctor es eso? Sí, ¿cuánto sale? A mí me sale 907. Eso les iba a decir, a mí me está saliendo otro, porque yo estoy sumando todo. 887. Ese más orina. 887, exactamente, 887. Ya, entonces, les decía yo que cuando sale ese más orina, aquí hemos sumado todos los de ese más orina, y nos salió 887. Esos 887 lo vamos a dividir entre 2, como les había dicho, y nos da un total de 443,5. Eso es mi valor equivalente a diuresis para sacar ritmo diurético. Muy bien. Ya. Entonces, de ahí nos fijamos si no hay otro pañalcito que diga únicamente orina. Si no hay otro pañal en el que diga orina, 443,5 es la diuresis de mi paciente. Muy bien. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, doctor. Entonces, vamos a sacar con 443,5 la diuresis de 24 horas de este paciente. Ahí en la diapositiva tienen el peso. Sáquenlo, por favor. ¿Cuánto le salió el ritmo diurético de este niño? $3.65. Muy bien. Entonces, eso. 3.65. ¿Hay alguna duda en ritmo diurético? Porque en sí la fórmula del ritmo diurético es fácil. Lo que yo quería que quede claro era esto de los niños y de que en adultos solo me sumen diuresis. ¿Hay alguna duda con diuresis? ¿Con ritmo diurético? Doctor, solamente... Doctor, esta última, ¿será que podías repetirla? ¿Cuál última? La de los niños. Este último. Perdón, que estoy entrecortado. De nuevo, por favor. 3.6. Dice que repita de nuevo el ejercicio de los niños. Ya, entonces el ejercicio de los niños es la misma fórmula. Lo que yo quiero que ustedes tengan en claro, que se fijen bien en la hoja de enfermería. Si el pañal dice orina, únicamente ponen el valor que dice ahí del pañal con orina. Si el
valor que han anotado las licenciadas, dicen S más orina, es la mitad. Y esto que yo les acabo de hacer, de sumar todo lo que dice S más orina, y luego el resultado dividirlo entre 2, es para que lo hagan más rápido, y no pierdan tiempo de andar sacando la mitad de cada uno. Muy bien. Eso es lo único, porque el ritmo diurético es el mismo, la fórmula es lo mismo. Diuresis total entre peso, entre la cantidad de horas de la diuresis tomada. Si es diuresis de 24 horas entre 24, si es diuresis de 6 horas entre 6, si es diuresis de 12 horas entre 12. ¿Se entendió? Doctor, tengo una pregunta. Dígame, Geraldine. ¿Y si el bebé, digamos, solamente, o sea, no varía la cantidad de popó que tenga el pañal? ¿Siempre va a ser por la mitad? Por ejemplo, si... Sí, o sea, obviamente no va a ser una proporción real porque no va a ser la misma cantidad de la mitad de caquita y la mitad de pis, pero es una regla que se utiliza en pediatría para tener un valor aproximado. Entonces, por eso decimos, si vemos caquita más orina, la mitad se cuenta como orina. Y si estamos hablando de heces líquidas, pero para sacar ritmo diurético, también lo vamos a hacer, porque aquí solo queremos saber orina, no nos importa el líquido que esté perdiendo por la caquita, aquí queremos saber la función renal y el ritmo diurético. Muy bien. Porque dígame, Ariana. En la diuresis normal es de 1,5 a 3,5, ¿también es lo mismo en niños? Sí, es lo mismo en niños porque ese valor va relacionado al peso que tenga el pacientito. Gracias. Estamos hablando de pacientes pediátricos, o sea, niños de 29 años en adelante, no en recién nacidos o neonatos del 1 al día 28. Ya neonato ustedes lo van a ver en neonato, que eso es más complicado. Yo les estoy dando ¿Doctor, podría decir el resultado que les salió en el ejercicio de su ritmo diurético, por favor? En este último que hemos hecho del niño. Sí, por favor. Ay, Dios mío, ya ni supe dónde lo puse yo. 3.6. 3,65, exacto, eso fue lo que nos salió, 3,65. Entonces, chicos, con ritmo diurético, ¿alguna duda? Bien, doctor. Gracias. Ninguna. Bueno, pues si no hay más dudas, por ahora con el tema de ritmo diurético y balance hídrico hemos acabado. Yo no sé si la doctora Rita quiera añadir algo más. No, nada, quería agradecerle, doctora Lee, muchísimas gracias por la excelente explicación que le ha dado a los alumnos. Espero que haya quedado claro. De todas maneras, esperamos hacer pronto las prácticas y que con esta base ya vayan a hacer sus prácticas hospitalarias, que es a lo que en realidad necesitan aprender de la parte de nefrología interna, a aprender a hacer estos cálculos y todo eso, ¿no? Entonces, nada más que agradecerles y bueno, quedaremos para una próxima ocasión y que espero que el doctor Fernando Lee nos pueda colaborar en alguna otra clase práctica. Ya vamos a ir coordinando y no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta para que podamos ir concluyendo con la clase. No, ninguna duda, doctorita. Solamente agradecer al doctor Ali, gracias. Muy excelente su explicación. Y organicémonos para ir a práctica. Sí, a mí me gustaría que vayan a práctica por lo menos de a 2 o 3 por día. Exactamente para ver esto, ¿no? Porque día a día tenemos ionogramas, gasometrías y quiero que la parte de equilibrio ácido-base y esta parte de diuresis y eso, balance hídrico, lo vamos viendo en las clases prácticas. Entonces, no sé si están de acuerdo en asistir, si lo hacemos por lista o cómo podemos ir haciendo. Está bien, doctora. Yo planifico para que vayan de a 2 a 3 personas por día, pero eso lo voy a rogar que el día que les toque ir, no lleven mochila, por favor, no lleven nada, lleven su mandil y listo, no lleven una libreta. Entonces, una libretita y su calculadora nada más, ¿ya? Y
ya vamos a ir planificando para empezar las prácticas. Será la ida al hospital será de manera voluntaria, no lo puedo obligar a que vayan. Entonces, quiera va, para que podamos empezar con todo esto, ¿no? Entonces nos vemos el próximo. En nuestra práctica, doctora. Doctora, sería bueno que usted diga si va a ser por lista o cómo para que haya una mejor organización. Le voy a mandar la lista, doctora. Con las fechas definidas, ¿ya? Gracias, doctora. El horario, sí les aviso, sería de 11 a 1:30. ¿Ya? Entonces, vayan planificando eso en sus horarios de 11 a 1:30 para que podamos hacer estas prácticas, ¿ya? Entonces, gracias, doctora Lee. Nos vemos. Gracias a usted, doctora, por la confianza y bueno, chicos, espero que les haya servido. Y antes de irme, a mí siempre me gusta dar mensajecitos, así que un último mensaje antes de irme. Aquí aprende el que quiere, porque si uno se queda callado, nadie te va a ir a buscar para aprender. Y algo que a mí me dijeron mis padres, de vos se van a acordar solamente en 2 ocasiones, si eras el mejor o si eras el peor, porque si eras del medio, nadie se acuerda de los mediocres. Entonces, chicos, a salir adelante, a intentar ser los mejores, a preguntar, a no tener miedo y a ser curiosos, porque en el hospital, como les digo, nadie los va a buscar. Ya, aprovechen y en el internado metan mano. Y lo que le dice las doctoras, es voluntario, así que vayan, aprendan, aprovechen, esta es otra realidad que tenemos que ver cómo nos movemos, porque esto significa que vamos a tener cambios en este mundo, así que hay que ir acostumbrándonos, chicos, a seguir adelante y gracias, doctora, por la invitación. Gracias, entonces nos vemos en la próxima clase. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctora.